A ver, a ver. Feliz noche para todos. Un nuevo, un nuevo espíritu a tierra por @brincoformación. Para mí, como siempre, es un placer estar por aquí. De verdad que feliz. Aquí estoy ya conectada esperando a mi querida Natalia Salinas, que es la CEO de Brincoformación. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece además súper interesante porque tiene que ver con nuestra integralidad como ser humano. Natalia es especialista en esto y justamente yo hoy puse un post a propósito de este live, justamente porque dentro de los procesos personales, dentro de mis sesiones uno a uno, sí, aquí está ya Natalia. Este es un tema recurrente. Es especialista en la materia, además que tiene una mirada muy particular sobre este tipo de procesos. Y quiero, ay mi amor, yo estaba aquí como una parlanchina hablando feliz Tú sigue, tú esperándote. sigue, tú sigue. Tú sigue, tranquila que yo estoy aquí mirándote. Ay, tan bella, mi reina. Ay, Voy a chica, acomodar mira. yo también aquí mi cámara. Mira, yo lo que tengo que acomodar es este pedazo de cabello que yo no sé qué pasa, él tiene vida propia y se quiere Yo atravesar. pensé que iba a tener más luz yo, pero me veo que estoy un poquito como oscurita. Pero bueno, es lo que hay. Pero te ves Yo muy aquí veo bien. todo luminoso y ahí me Ay, veo chica, oscura. pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Así no me parece. Su gente con luz. Tú brillas sola, mi reina, así que no te preocupes. Usted es una antorcha. Gracias, mi cielo. Mira, primero darle la bienvenida a todas las personas bellísimas que se están conectando por @brincoformación, que es nuestra casa, que es Elenita, mi amor, bienvenida, tan bella Elena, siempre tan Elenita fiel a consecuente. los directos, me Sos encanta, una es un gente amor, bella. una gran amiga. Y bueno, yo comentaba que, bueno, para mí primero siempre es un placer, Natalia, conversar contigo, tú lo sabes. Yo me lleno de emoción cada vez que podemos hacer algo juntas. Pero además yo comentaba que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema recurrente, es un tema consecuente, es un tema que nunca se agota, es un tema que estoy segura a ti te pasa lo mismo que a mí en procesos uno a uno, cuando llevamos a nuestras personas a través de los distintos caminos que se presentan dentro de un proceso personal. Siempre es un tema que se toca. Nuestros orígenes, nuestros puntos de encuentro con ese niño interior que pasa por distintas etapas. Siendo un niño pasa por muchísimas etapas. Y que bueno, indiscutiblemente que marca nuestra vida el no trabajarlo o el no comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con él. Yo causalmente hoy hice un post justamente sobre una experiencia que he tenido porque estoy trabajando con personas que han estado en proceso migratorio y se desata mucho el tema del niño interior en procesos de cambio, en procesos de rediseño, cuando no hemos comprendido eso. Si a eso le sumamos que recientemente en nuestro querido Centro Brinco hubo una actividad de puertas abiertas maravillosa en donde tú trabajaste ese tema, y valga la cuña para nuestro Centro Brinco, por favor, todo el mundo en Canarias se me va para allá, así, usted dice aquí presente. Y los alrededores Y los también, ¿eh? alrededores, todos los alrededores, por ejemplo, la península, Portugal, Reino Unido, Los alrededores. esos alrededores breves también. Y se me afilian, por favor, todos al centro y a la página, les agradezco. Se hizo esta jornada de puertas abiertas donde trabajaste este tema, donde lo tocaste. Entonces, bueno, está más que dicho el por qué teníamos que hablar de esto el día de hoy, por qué tenemos que darle continuidad a todo esto que has venido trabajando y que te repito, a mí me sale muy frecuentemente en Sí, procesos sí. uno a uno, en talleres, sale mucho en charlas, cuando alguien te dice algo que logras identificar, esto tiene que ver con un niño interior herido, dolido, maltratado. Entonces, somos niños dentro de cuerpos adultos que tenemos que reconocernos. Pero sí me interesa, por favor, que nos digas cuál es ese punto de partida. ¿Qué pasa con los niños interiores de cada uno de nosotros? Porque no todo el tiempo está herido.
Yo digo que mi niño interior, mi amor, ella es una gente feliz y relajada por esta vida, porque realmente, gracias a Dios, yo tuve una infancia, como todos, con cosas que trabajar y cosas que reconocer, porque no existen las situaciones perfectas. Sin embargo, también reconozco que hay infancias que la infancia es una cosa, el niño interior es otra, el proceso de comprensión de ese niño interior es otra cosa. Entonces, acláranos un poquito el panorama y de aquí le damos hablando. Hay mucho para contar del tema. Bueno, Sí. agradecerles a todos los que están presentes. Ahí había una chica que dijo que ella también siempre está en los directos. Pues mi amor, Yo se lo quiero bienvenida. agradecer, Erika, creo que se llama. Así. Bueno, a ver, yo en la jornada de brinco, el otro día, toqué un tema que, ay, me empecé como a nublar la cámara, a ver, pues, le tiré como un vaho, no sé. No, Ahí pero se me te veo súper bien. Yo lo que estaba aquí era justo un poquito un tema muy que bien. pocas veces se explica, Ajá. y es la integración de ese niño herido con la parte ego y la conformación desde esa interacción ego-niño herido con el cuerpo dolor. De eso se basó mi conferencia de la jornada. Y bueno, yo empezaba explicando que el niño interior es esa parte nuestra como esponjita que desde que nacemos se activa a modo de receptor de información de todos los estímulos externos, sean estos positivos o negativos, y va almacenando desde esa percepción, que cada uno tiene la suya desde pequeñito, una serie de datos que luego conforman lo que le va a entregar a ese yo que se empieza a formar a partir de los 3 años, ¿vale? Ajá. Entonces convengamos que a los 7 años ya tenemos un ego que está de alguna forma como que recibió el apunte del niño interior, ¿no? Y lo lee y empieza. Maltrato, abuso, abandono, humillación, vergüenza, traición. O sea, las heridas, que luego hablaremos un poco también de las 5 heridas fundamentales del niño interior. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el juego. Empieza el juego de la dualidad. Yo vine en un formato álmico que necesitó un envase llamado cuerpo que se introduce en esta experiencia física con ese condicionante mental para poder vivir esa dualidad, pero ese condicionante mental tiene este administrador, que es ese ego. Pero que ese ego, ¿qué administra? ¿Qué es lo que administra el ego? Lo que recibe del niño interior. Claro. Entonces yo, una de las cosas que comentaba, tenía yo unas presentaciones en la pantalla, estábamos inaugurando además pantalla en el centro, y ponía una imagen de la película Monster, de Monster S.A., creo que se llama, de Boo con Sullivan, con el monstruo grande. Entonces hacía un poco la metáfora a través de la imagen de ese juego de niña interior con ego. Porque el ego va a ir durante toda la vida protegiendo y sobreviviendo en base a lo que le pida a esa niña. Claro. Y tú dirás, bueno, esa niña en nuestro caso, ese niño en el caso de los que se sientan, ¿no?, niños, y tú dices, ¿cuándo acaba esto? ¿Quién gana el juego, no? Al final ganamos ese juego cuando nos damos cuenta que la mente está administrando una percepción de herida que yo, desde el adulto consciente, puedo sanar sin esperar que nadie venga a corregir por mí. Porque el problema que tiene el adulto actual es que tiene una formación de creencias en la cual se nos ha enseñado el juego de la vida con culpables e inocentes. Pero para el alma no hay culpa. Para el alma solo hay interacción y corrección. Entonces, cuando yo descifro que estoy interactuando en un juego que crea mi mente y yo puedo desde el adulto consciente conectar con esa parte mía que en realidad soy, esa alma, yo abrazo a mi niño interior. Claro. Yo tomo la posición de adulto consciente y conformo la figura bifásica de mi padre y mi madre interior. Mi femenino y mi masculino en coherencia tomando esa parte inocente que por alguna razón
tuvo que enfrentarse a esa experiencia. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, tus experiencias de niña son las que tu alma necesitaba, por eso eligió el clan donde tu alma por supuesto. elige a su personaje Elena. Sí, ¿vale? así es. La mía se introdujo en el clan que va a tener Natalia para conformar las experiencias de Natalia en base a las necesidades de corrección de Natalia. Así es. Entonces, cuando uno lo ve así, por más doloroso que sea, te preguntas, ¿y dónde está el error si esto es el plan que tiene mi alma? Yo entiendo que esta es una visión que para el que actualmente está sufriendo puede sonar hasta atrevida, ¿no? Es decir, ¿cómo pretendes sacarme de este agujero con tremenda ilusión que me estás contando? Pero yo te respondería, ¿y quién te está diciendo que lo que no es ilusión es lo que tú te estás contando? Claro, esa es la otra, esa es la gran paradoja además, esa es la gran paradoja. Yo cuando hay personas que se ponen, bueno, desde su creencia, desde su paradigma, desde lo que aprendieron en ese periodo, tú hablabas de un tema, del tema de las edades, y a mí me parece importante rescatarlo, porque inclusive ahorita está saliendo el programa de Gaby, de Grandiosas Power, relativo a coaching para niños y adolescentes, para padres también, y yo tengo un curso dentro de Brincoformación, que es Criando Humanos con Recursos, que justamente tiene que ver con esa mirada que tenemos desde adulto, con el cual influenciamos a niños, adolescentes y jóvenes que están cerca de nosotros. No necesitamos ser padres para influenciar a niños, no necesitamos ser docentes para influenciar a niños, no necesitamos ser abuelos para influenciar a niños, porque el asunto tiene que ver con el adulto que soy desde ese proceso personal por el que atravesé. Y cuando hay personas que me dicen, me hacen esta aseveración que tú estás haciendo, una de las cosas que yo les digo es, les pregunto si no han visto la película Matrix, porque justamente dentro de esta matriz que nosotros tenemos como realidad, ¿quién te dice a ti que es la única realidad? Es más, viéndolo desde el punto de vista más terrenal, por aquello de espíritu a tierra, viéndolo desde el punto de vista más terrenal, ¿quién te dice a ti que esta porción terrenal que tú sientes que estás viviendo y crees que estás viviendo en carne y hueso es lo único que tú tienes? Tú dijiste ahorita algo en lo que yo coincido plenamente, y es el hecho de que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, viviendo una experiencia terrenal para sanar procesos que nuestra alma necesita procesar. Yo creo que si bien es cierto que pudiera ser considerado una ilusión eso que tú estás planteando, también es cierto que nosotros vivimos en una ilusión que nos creamos a través de esa creencia que no permitimos que abra la puerta a otras posibilidades. Y nos obligamos de muchas maneras a vivir una realidad que puede tener tantas posibilidades, pero nosotros desde nuestra creencia la limitamos. Entonces, ¿quién me dice a mí que lo que estoy creyendo es la única posibilidad que existe? ¿Quién me dice que lo que estoy creyendo realmente es lo que estoy creyendo y no es la transformación o la interpretación de algo que en algún momento me pasó? Sí, de todas formas nosotros tenemos que utilizar los cuestionamientos interiores, esas reflexiones, autorreflexiones que tú estás invitando a hacer, como un motivo para moverme, no para seguir en el bucle de la reflexión, porque tenemos personas que están continuamente dándole vuelta al mismo rulo. Y esto es como cuando nos vamos a la bucleadora y me empiezo a hacer un rulo. Yo no le doy siempre la misma mecha de pelo, tengo que ir rotando. Que por supuesto. Vale, es decir, valga la metáfora tan básica que estoy poniendo. Pero creo que te la van a entender todas, porque todas se quieren hacer rulos, entonces te va a caer perfecto. Y sobre todo las que tenemos el pelo liso, ¿vale? Pues siempre buscamos lo opuesto. Por supuesto. Bueno, el caso es que fíjate tú, yo lo que tengo que considerar es, vale, me hirieron, mi niño está herido, fueron muy malos conmigo, he desarrollado una herida en base a esas personas, pero si yo soy adulta hoy y sigo tomando la herida de ese niño, yo lo que estoy haciendo es ya bajo mi responsabilidad volviendo a herir al niño, porque vuelvo a utilizar la herida
para volver a hacer daño a esa parte mía que sufrió. Entonces, fíjate cómo sigue el juego, es decir, algo que me hicieron una vez, o 10 o 15, yo lo multiplico y lo exponencio por muchísimas más veces. Entonces, la solución que yo planteo en terapia cuando me enfrento a un caso de niño herido, precisamente es el cortar la bola de nieve, el dejar de darle al mismo mechón de pelo porque se me va a caer, ¿vale? Va a llegar un momento que no tenga pelo. Entonces, esta metáfora que sirva para que sufrir eternamente bajo la misma percepción de un hecho que soy yo responsable de repetir eternamente en mi mente sin la responsabilidad de sanarlo, no me va a hacer más víctima, al contrario, me va a terminar haciendo la protagonista de mi propio dolor. Es decir, ya, ¿a quién le voy a seguir echando la culpa? Si soy yo la que revivo eso y lo utilizo para dañarme a través de la experiencia. Por eso, lo de agarrar a ese niño interior, tomarlo, mirarlo, observarlo y decirle, ya estoy yo para ser tu madre y tu padre, para darte lo que aquellos adultos responsables que estaban a tu cargo no te dieron, para dejar soltar esa realidad. Y ya luego vendría el tema del perdón, si cabe o no. Nati, ¿cuál es el detonante de que una persona, según tu experiencia, cuál es el detonante de que una persona se haga responsable y abandone la posición de víctima en situaciones en donde el niño interior ha sido herido? La toma de conciencia, es decir, el acercamiento a la información que te permita la invitación a la liberación. Este mismo puede ser un ejemplo. Tú estás escuchando este directo y estás escuchando a esta loca que está hablando que te dice, para de sufrir con lo mismo porque ya que sigas sufriendo es tu responsabilidad y no la de que te provocó el dolor. Entonces, un abrazo para esa nieta maravillosa que está por aquí. Porque las abuelas también hacen directo. Las abuelas tienen derecho a hacer directo. Aquí, vamos a por los derechos de las abuelas influencers. Vamos a reivindicar el hecho de que las abuelas hacen directos con las nietas. Abuelasendirecto.com. Mira, mi vida, acabas de hacer aquí una pregunta que me parece bien interesante, que tiene que ver con Nati. Entonces, ¿no es necesario saber con detalle las características de los diferentes tipos de heridas? Los diferentes tipos de heridas te sirven para que tú sepas identificar dónde te encuentras. Es decir, ¿por qué? Porque cada herida provoca diferentes consecuencias egoicas. Es decir, no es lo mismo la consecuencia que provoca en el ego que te va a proteger ante una herida de un niño abusado, que no es lo mismo el ego de un niño abandonado, por ejemplo. Entonces, identificar la herida te va a servir para gestionar tu ego, tomar la postura de adulto responsable y sanar la conducta a través de la toma de conciencia de la emoción que lo cataliza. Es decir, hay una emoción que forma parte de ese cuerpo dolor, es decir, ego y niño crean la mochila de la emoción que no sanó y la almacenan y la arrastran durante todo el tiempo que la conciencia no despierta ante la responsabilidad de ser. Tú sabes que hace... Te trabé. No, entonces, es que me estabas hablando y me acordé de una conversación, un espíritu a tierra que tuve con Leo Azarac. Y entonces hablábamos del tema del ego. Y de cómo, yo una de las cosas que le decía, y vuelvo al tema de Creando Humanos con Recursos y el programa de Gaby dentro de Brinco Formación, de coaching para padres y niños, desde la crianza responsable. Y los dos conversábamos, Leo Azarac también es un compañero de Brinco Formación, para quienes no lo conocen, por favor lo pueden conseguir dentro de nuestra web. Y hablábamos de que el ego no es ese monstruo maquiavélico que todo el mundo le tiene la cosa, el fantasma aquí encima. Y que una de las cosas que sucede desde la niñez es que en la creación de esa impronta, tú lo conversaste ahorita, se genera entonces, yo lo llamo como una especie de falso ego,
sobre unas necesidades y unas expectativas que están ahí para ser cumplidas y que la verdad no tienen nada que ver con mi proceso álmico, no tienen nada que ver, tiene que ver con el proceso probablemente de las personas que me rodean, pero que no tienen nada que ver conmigo. Y ahí se empieza a generar como una especie de fricción, una fricción en donde me cuesta resonar, en donde me cuesta proceder, en donde me cuesta resonar. Creo que esa es la palabra realmente, donde me cuesta resonar, donde me cuesta entrar en sintonía, porque esa sintonía me va a permitir a mí subir o bajar el volumen dependiendo de la situación que se me presente. Entonces, cuando yo te preguntaba lo del abandonar la víctima y hacerme responsable, y bueno, tú me respondes la maravilla esa que me respondiste, que me puso así como un poquito... No me pidas que lo repita. No, esas cosas pues no son se cosas que repiten. te fluyen. Claro, yo pienso en ese ego. Pienso, justamente me llama no es ni siquiera la reflexión, resueno con ese ego que tampoco es el monstruo de la taberna, ¿ok? Sino que es aquel que te alerta y te dice, mira, tú puedes, tú has demostrado que puedes hacerte responsable de tu vida. No es el ego que me dice, tú eres la reina del arroz con pollo, sino que me dice, hazte responsable de este proceso y reconoce en ti esa niña que vino a cumplir una misión y que esa misión está en resonancia contigo, independientemente de la edad que tengas. Porque Claro. también creemos que tenemos 40, 50, 60 años y que, no, ya mi niño interior, ¿qué tanto? O sea, No, el niño interior va a estar activo siempre toda porque la ten en vida. cuenta que es la primera mirada que tenemos del mundo, nos la da el niño interior, ¿vale? Uh-huh. Es más, incluso te puedes llegar a dar cuenta en terapia como muchas de las heridas, ni siquiera el niño a priori las valora como herida, las valora como eso es lo que él merece y por eso lo recibe. Entonces es el ego ya el que viene a decirle al niño luego, te hicieron esto, pero a priori Ajá. el niño hasta se puede confundir con que eso que recibió era normal que lo reciba. Claro, claro que Vale. sí. Claro. Entonces, claro, el ego, tú hablabas de ego bueno, el ego que no es el monstruo aquí de la taberna, ¿no? Pero el ego en realidad siempre nos va a querer proteger. El ego lo que nos está para ayudarnos a sobrevivir en una dualidad, Uh-huh. para guiarnos dentro de esta ilusión que es propia del mentalismo, es propia de una gran inteligencia que nos pone en esta experiencia. Entonces, claro, esa toma de conciencia va a hacer que el ego sea una ayuda luego. Si no, el ego no se gestiona, si no, el ego no se pasa al bando de sumar a la conciencia. Para que un ego esté al servicio del ser, porque siempre va a haber algo de ego, eso claro. yo recuerdo que una vez me dijo una persona, no, es que yo no tengo ego, y luego incluso de explicarle qué era el ego, me siguió sosteniendo que no tenía ego. Y yo le contesté, solo por darme una respuesta, tienes que saber que lo tienes. Totalmente. O sea, ya por la necesidad de transformar la percepción que yo tenía de su personalidad, ya había ego. Era el ego. Pero no es malo, o sea, es normal que yo quiera que tú entiendas lo que te quiero decir. Claro. Entonces, que yo me quiera comunicar. Con lo cual, no tenemos que demonizar al ego, lo que tenemos es que gestionar al ego. Es más, yo estoy hablando desde mi ego en este momento. Ah, bueno, indudablemente. Con dosis de conciencia adquirida, en mayor o menor medida, y claro dependiendo del día y la situación. Claro que sí, claro que sí. Porque no lo tenemos siempre igual. Me hiciste recordar a las personas que dicen, porque yo soy tan humilde que yo sería incapaz de hacer tal cosa. Y yo, acaba de salir la humildad de esta gente, pero a puro pecho. Claro, pero tú ten en cuenta que el concepto de humildad que tenemos es el de la Biblia, es el de pon la otra mejilla. Claro, totalmente. O sea, es una humildad malentendida, ¿no? Sí, es la humildad de realmente la empatía, la humildad de la aceptación, la humildad del saber estar. Es una humildad de pobreza, carencia y bajar la cabeza. Y sufrimiento. Esa es la humildad que conocemos. Y sufrimiento, claro que sí, claro que sí. Exacto. Nati, entonces, ¿cuáles son los casos más, bueno, no digamos emblemáticos, pero los casos que más frecuentemente
están relacionados desde el adulto con un niño interior herido y que tiene un componente de dolor importante. Vale, bueno, vamos a hablar un poco de las heridas. Hay Ok. 5 heridas fundamentales. Es la herida de rechazo, la herida de traición, la herida de humillación, la herida de abandono y la herida de abuso. Ok. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una herida de rechazo, el adulto va a tener 2 conductas, esto es un abanico muy grande, yo voy a resumirlo, ¿vale? El adulto va a tener 2 conductas muy polares y muy características de una herida de rechazo. Un niño con herida de rechazo, y no hablamos de un rechazo porque un día me rechazaron cuando iban a jugar un partido de fútbol y no me eligieron a mí para el equipo. No hablamos puntualmente. Que ojo, hay heridas que son tan profundas que con una basta Sí. para activarte el programa, ¿no? Pero hablamos de cosas que realmente el niño se las ha quedado y el ego las ha utilizado para la supervivencia. Estas 2 polaridades de la herida de rechazo básicas son una persona que está constantemente queriendo agradar, constantemente recibiendo lo opuesto al rechazo, que es la aprobación, Claro. o una persona que directamente da por sentado que le van a rechazar y ni siquiera se acerca. Ni siquiera lo El intenta. típico caso del perrito maltratado que lo vas a tocar y reacciona mal, ¿vale? Luego tenemos la herida de humillación, que es la herida de vergüenza, es la herida de cuando te tiran abajo, te avergüenzan, no ven tu valor, se burlan de ti, es esa herida de burla, de ese niño burlado. Tú ten en cuenta que estas 5 heridas que estoy nombrando son muy típicas de nuestra generación para abajo. Sí, Es decir, sí. a nosotros nos pegaban en público, nos insultaban en público, Claro. es una estúpida Sí, o lo sí, que sea. sí, sí. Entonces, ten en cuenta que están esas heridas. ¿Cuáles son las polaridades de esta herida? Es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que posiblemente un adulto tiene una herida de humillación? Bueno, porque tiene vergüenza. Va con vergüenza por la vida, ¿vale? O al revés, tiene conductas totalmente expositivas, alevosas. ¿Okay? Ok. Ya da por sentado y busca que le humillen. Claro. Viste de una manera exótica, rompe con el paradigma, decís, como no me aceptas, como no te gusto, yo voy a hacer que te enfrentes a lo que no te gusto para que me recuerdes la herida de humillación. Claro, es su forma inclusive de entrar en el sistema. Es su Total. forma de formar parte de Rompedores, algo. son Claro, rompedores. son rompedores. Y es Son la, rompedores. es la forma en la que están programados para formar parte de un sistema. Total. Y ya no hablando de lo que a nosotros nos gusta hablar, que tiene que ver con el alma y con la energía. Psicológicamente hablando y neurolingüísticamente hablando, para nosotros formamos parte de un clan, formamos parte de una genealogía. Requerimos a nivel necesitamos formar parte de un proceso de aceptación. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros ese proceso de aceptación se vuelve ya un proceso en donde si tú no me apruebas y si tú no me aceptas, yo no soy capaz de funcionar, entonces ya ahí es en donde comienza la patología, ¿no? Y la patología del funcionamiento. Empiezo a llamar la atención porque de esa manera, cualquiera que sea la forma en la que yo llame la atención, inclusive en procesos psicopáticos, personas que matan para poder llamar la atención. No, totalmente. Ya es otra cosa, pero es que es eso, que es que No, formamos parte y de un es muy sistema. característico esto de las polaridades que te digo, porque lo Sí. mismo es un rompedor como lo mismo es una persona totalmente avergonzada, una persona que no pone límites, una persona que lo basurean, ¿sabes? Y no es capaz de decir para, ¿sabes? O sea, claro. cuesta mucho eso, es Sí. una polaridad. Por otro lado tenemos la herida de abandono, que aquí me gusta aclarar que no es el abandono de la cunita en la puerta de la iglesia, ¿vale? Es decir, Sí. puede ser ese caso, como puede ser, que yo nombro mucho en las conferencias cuando hablo de esto, el caso de mamá y papá trabajaban muchísimo y no tenían tiempo para mí. Entonces yo como niña lo percibo como un abandono. Yo siempre digo iba que despeinada al colegio, el peor no tenía mi abandono uniforme es el que está limpio. presente. Exacto, un niño que no está atendido es un niño abandonado. Y no necesariamente le faltan sus padres, no tiene que ser un huérfano, no tiene que ser un hijo adoptado, o sea, estamos hablando de abandonos que van desde 0 a X, Sí, ¿vale? sí, o sea,
Y esta herida se representa en el adulto como el adulto en una polaridad de limosnero, es decir, el adulto que está pidiendo amor continuamente, un adulto que necesita que continuamente le estén abrazando, le estén acompañando, le cuesta mucho estar solo, es una persona que le cuesta mucho no estar relacionada, tiene que estar relacionada incluso a costa de su paz, porque son personas que se mezclan y se relacionan con personas que les hacen sufrir su propia herida de abandono. En el opuesto, en la otra polaridad, nos encontramos con personas que les cuesta mucho confiar en las personas. Es decir, todos me van a abandonar es su lema. Entonces ya ni siquiera lo intento. Ni siquiera intento relacionarme. Pero fíjate que en el otro opuesto, inclusive donde no los hay. Claro, totalmente. Pero en el otro opuesto, con tal de que no me abandones, te lavo las patas, ¿sabes lo que te digo? Claro, hago lo que sea. Es que soy capaz de... Está muy relacionado con la herida de humillación también, porque soy capaz de humillarme para que no me dejes. Claro. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la herida de traición. En esa herida de traición, yo me voy a sentir engañado, me han mentido, me han dicho que venían a por mí y no vinieron, me han dicho que me querían y no me querían y me dejaron. Papá dijo que iba a venir a buscarme y no me vino a buscar. Vale, entonces esta herida es todos me mienten, ¿ok? Entonces es una herida que va a hacer que los adultos sean también muy, en uno de los extremos, muy estos adultos que a mí nadie me va a engañar ni nadie me va a mentir, yo prefiero ir a cara de perro por la vida porque esto es así y lo voy a defender a muerte. Y por el otro lado, voy a atraer situaciones donde me va a gustar que me mientan, porque me mienten y tengo como momentos de que a través de la mentira me siento querida. Me dicen una cosa y siento que eso me da amor. Claro, es que si me está mintiendo es porque yo le importo. Claro. Bueno, sí, aparte creamos adultos mentirosos también a través de esta herida. Son adultos, es una figura también de esta herida, el mentir, porque mentir me garantiza también amor. Entonces, amor, aprobación o lo que sea. Y por último, una de las heridas más graves que tenemos, que es la de abuso. Aunque aquí el abuso se puede presentar en niños explotados también, es decir, niños que no tenían que hacer cosas que no eran de niños y les hacían cosas de... O sea, el abuso es que te pidan o te obliguen a hacer más de lo que tú deberías hacer. ¿Vale? Entonces, cuando un adulto tiene un tocamiento con un niño, no corresponde que un niño sea tocado. Cuando un adulto tiene una penetración con un niño, no corresponde que un niño sea penetrado. Cuando un adulto hace trabajar a un niño que no debe trabajar, no corresponde que le hagan trabajar. Entonces, aquí tenemos el abuso en una situación donde el niño se ve forzado u obligado a hacer cosas que no son de niño. ¿Ok? Entonces, en este tipo de herida, dependiendo ya sea si es un abuso sexual o si es un abuso de hacer cosas, podemos llegar a tener adultos que sienten que valen según lo que hagan. ¿Sí? El abuso está relacionado con hacer. Si el abuso, por ejemplo, está relacionado con abuso sexual, bueno, aquí ya tenemos bloqueos variopintos, ¿vale? Sí. Podemos tener una desviación también sexual del camino que ese adulto tenía que tomar, porque a raíz, esto ya es un terreno más, hay que tocarlo muy delicadamente, porque hay muchos casos diferentes. Sí. Y obviamente hay una vergüenza muy grande en un abuso sexual. Y esa vergüenza se almacena en el chakra 2 y tenemos bloqueos sexuales o terribles conductas exhibicionistas sexuales de promiscuidad también. ¿Vale? Mucha promiscuidad, mucha necesidad de que me amen a través del sexo. Podemos encontrar casos de personas que prácticamente se entregan al otro a través de lo sexual, porque entienden que solo reciben la atención que necesitan cuando su sexo está en apertura. Es, como sabrás, un tema alucinante, es un tema que genera... Totalmente. Aparte, lo resumí lo más que pude, pero esto es
para dar cátedra de esto. O sea, Claro, porque además se desprenden muchas áreas. La gente piensa que el niño interior y también es que se ha manejado de una forma un poco ligera en algunos casos y piensan que el niño interior tiene que ver solamente con la alegría o tiene que ver solamente con la espontaneidad o tiene que ver solamente con la parte infantil de la persona y no tiene que ver con eso. Además, pudieran este tipo de cosas estar involucrados dentro de un proceso de sanidad con relación al niño interior, pero no depende de eso, el niño interior en la vida de cualquier persona. ¿Cómo podemos determinar desde esta perspectiva que tú nos ofreces, cuál es el niño interior sano dentro de un adulto? ¿Cuáles son las características de un niño interior sano? Vale, yo de esto lo desprendo de mi experiencia terapéutica. Es muy difícil encontrar un niño interior sano 100%, si no sea en algún momento como adulto trabajado. Hecho responsable. Porque incluso, sí, yo te digo, una de las cosas que más me sorprendió como terapeuta en este campo de años de experimentación en vivo y en directo con vidas humanas, es que niños que lo han tenido todo, que han tenido atención de sus padres, que han tenido un buen colegio, una buena posición económica, juguetes, tiempo para jugar, tienen heridas también, tienen heridas. A veces son los que tienen heridas más grandes. A veces tú dices, no, y no estamos hablando de padres, el típico niño rico que le compran juguetes para que... Sí, no, estoy hablando de padres que dentro de lo que caben para la generación en la que nacieron, se implicaron, se responsabilizaron. Y así todo, tú dices, wow, también hay herida aquí, ¿no? Es como, ¿dónde está, no, el límite de la herida? En la percepción. En la percepción. En la percepción. En la interpretación que des de eso que sucedió. Claro, y después el ego empieza con sus herramientas que son comparativa y competencia, protección, supervivencia, sustitución del faltante, empieza a sacar su repertorio y aquí ya se arma la fiesta. Se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, por eso, yo lo que recomendaría es decir, si estás escuchando esta información, si esta información llega a ti, analiza tu herida y date cuenta que ya no tienes a quién cobrársela. Ya es una deuda que caducó y que solo te queda tomar el saldo que te queda y formar un nuevo capital de memoria. Yo tengo, por ejemplo, yo en terapia trabajo con un proceso de inducción donde yo llevo al adulto al punto donde el niño se hirió. Y yo no le pido al niño que recuerde ese momento ni nada. Fíjate tú, el momento de regresión en la hipnosis donde se va ese momento del niño es solo con la intención de que el adulto saque al niño de esa situación. Y tú dirás, pero ¿cómo se puede sanar así, no? Pues mira, se sana porque en terapia cuántica todos los tiempos están superpuestos. Así es. Entonces el pasado, el presente y el futuro están en este aquí y en este ahora para mi mente. Claro. Por eso yo tengo la capacidad de volver la herida al presente. Claro. Porque el pasado está tan activo como lo está este directo que estamos teniendo. Y por eso tengo la capacidad de no desprenderme de esa situación. Por eso es que muchas personas pero tengo la capacidad también de atenderla. Claro, porque claro, ese es el doble filo. Ese es el doble filo de la situación. Y entonces, es el momento donde la gente se asume la responsabilidad de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y para generar un cambio. Hay algo que me gustaría comentar ahorita que tiene que ver con que cuando somos niños, nosotros, hasta por un tema de tamaño, físicamente, independientemente de que nuestra alma sea un alma que ya haya trascendido, que sea un alma vieja, pero por esta experiencia terrenal en la que nosotros vivimos, solemos en algunas ocasiones ver las cosas, no magnificar, no quiero utilizar la palabra magnificar como tal, pero sí solemos ver las cosas más grandes de lo que probablemente es.
porque bueno, evidentemente somos pequeños, nos suceden cosas con personas grandes, o se nos cae un closet, de pronto el closet no es tan grande, si fuese adulto el closet me llegaría aquí y no hay problema, pero siendo pequeño el closet me llega allá arriba, entonces evidentemente pues Total. es muy grande lo que está Te pasando. pongo un ejemplo, porque tú eres hija única. Ajá. Nosotros somos 3 hermanos de padre y madre, porque luego hay 2 de padre. Los 3 percibimos la infancia de 3 maneras diferentes. Y nos hemos sentado a hablar sobre sucesos que nos han dolido, y uno dice A, el otro dice B y el otro dice C. Totalmente. Y todos con una determinación y una convicción que quién nos quita lo bailado. Claro. Y no sé si llegué al punto que tú querías explicar. Lugar. Claro, y estaban todos en el mismo lugar, en el mismo espacio, en la misma circunstancia, y tuvieron 3 percepciones diferentes. Entonces, claro, tú lo viste de una manera muy grande, el otro lo vio como algo probablemente irrelevante, y el otro lo vio como algo de trascendencia, sin embargo, que lo podía gestionar, y para el otro le cambió la vida completamente. Entonces, por supuesto, cuando llegamos a la adultez, mantenemos aquella percepción de cómo vivimos esa experiencia en el pasado y seguimos creyendo que la cosa fue demasiado grande. Y a veces nos están pasando situaciones en el presente que se repiten, porque se te van a seguir repitiendo las situaciones hasta que no las sanes, y se te va a volver a presentar la situación. Y probablemente siendo adulto, como no has hecho conciencia, por eso es tan importante el paso del darse cuenta, el hacerlo consciente, el comprender que independientemente de que se te repita la situación, se te está repitiendo con distintos factores, para que puedas ver, para que puedas escuchar y puedas sentir la forma en la cual puedes inclusive solucionarlo. Entonces lo seguimos viendo con una magnitud tan grande que creemos que el mundo se está acabando, pues, no, es que nos explotó la bomba de Hiroshima al lado. Y a lo mejor no fue de ese tamaño, pero no te has hecho responsable de generar un cambio. Yo claro, por eso aquí lo único que te sana es la conciencia, independientemente de la herramienta que utilicemos. Sí, porque fíjate que cuando yo utilizo esta herramienta que te digo, que es una herramienta muy poderosa, yo no la utilizo con cualquier niño herido, porque es en vano. Porque yo no te puedo tumbar en mi diván de consulta y decirte, venga, acuéstate, que voy a llevarte a la infancia, a que sanes, porque yo tengo que llevar, ¿qué es lo que llevo realmente al momento shock del niño? Yo llevo a la conciencia adquirida del adulto responsable actual. Claro. Si yo no tengo el adulto responsable actual en un estado de conciencia, no lo puedo llevar ahí. Claro. No tiene sentido, porque yo puedo sanar solo con el nivel de conciencia que tengo en ese momento. Entonces, no puedo ir a más. Y se explica, como te decía, o sea, este tipo de terapia se hace con, yo utilizo 5 sucesos, los más drásticos, los que yo detecto que han herido más, y llevo a ese adulto a ese punto donde el adulto se hace cargo del niño. Porque ¿qué es lo que le duele al niño en realidad? Verse solo ante esa situación. Totalmente. Entonces, cuando yo le doy el condicionante de que su propio yo del futuro, su yo adulto, va a resguardarlo en ese momento, cambia totalmente. Y tú dices, pero ¿y cómo se hace esa magia? Se hace porque ya para mi subconsciente ese momento cambió la información. Total, claro que y la información que me vuelve al presente de ese momento ya es diferente. Porque ya no siento la soledad del niño. Así es. Y que la gente sepa. Mi madre y mi padre en ese momento. Y que la gente sepa que al cambiar esa información a nivel de subconsciente, tu interpretación del hecho, tu emoción sobre esa interpretación cambia automáticamente. Es magia. ¿Pueden decirnos brujas con toda tranquilidad? No, para mí te digo, tiene un condicionante de neurociencia importantísimo, yo lo explico. Yo las únicas regresiones que hago son para niño interior y para casos de enfermedad, cuando tengo que ir a buscar el momento shock que desató a la persona la enfermedad. Claro. ¿Por qué? Porque la enfermedad también se desata por una percepción errónea que se almacenó y en el cuerpo dolor tumorizó, por así decirlo, cambió el pH químico de mi cuerpo y afectó un órgano, un tejido, un sistema.
Entonces, ahí también se hace una regresión en mi tipo de terapia. Pero yo no te hago regresiones ni para volver a la vida pasada, ni para ver quién fuiste. O sea, de hecho, a veces cuando me preguntan eso, ni contesto las preguntas ya, porque yo he aclarado muy bien que las regresiones para lo que sirven es para esta vida. Yo no porque hay muchas terapias que te dicen, no, pero ¿qué sirve volver a la herida de una vida pasada? Desde mi percepción terapéutica, todo lo que tengo que sanar está en esta vida, incluso lo que me quedó incompleto del anterior. Totalmente, desde Entonces, la mía no me también, tengo que yo ir estoy al de acuerdo anterior, contigo porque en ya eso. en esta se me está mostrando lo que tengo que sanar. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, de hecho, a nivel a ver, yo trabajo mucho con programación neurolingüística y el fundamento neurocientífico que habla inclusive desde la pirámide, de los niveles neurológicos y todo, conectas con la fuente principal, con tu fuente energética, independientemente de la situación que estés trabajando, para en el aquí y el ahora vivir un proceso que independientemente de lo que hayas hecho en el pasado, de vivir, o lo que haya sido antes, en este momento estás aquí justamente para sanar eso. Estás aquí justamente para procesar eso. Y, por supuesto, a nivel de resonancia va a ser tu fuente la que te va a dar la conexión de si ese proceso está siendo trabajado o no. Como decíamos anteriormente, pues se te pueden repetir los procesos si no están sanados, a lo mejor sanaste una parte pero necesitas reivindicar otra, a lo mejor entras en un nuevo proceso, porque es que no somos estáticos, estamos en un constante proceso de evolución y este periodo es la evolución de sanación de este proceso y de esta vida y de este momento. Tal cual. Es tal cual. Y de un tema alucinante, estoy muy metida en este tema porque he conseguido unos avances terapéuticos importantes en materia de niño interior relacionado con el ego. De hecho, ahora en el mes de marzo, creo que a principio de marzo, lanzo un retiro de fin de semana. Retiro no, me está mal dicho, es un curso de fin de semana porque no van a pernoctar conmigo. Bueno, Paco se enojaría mucho si pernoctan conmigo. Pero me refería no vamos a irnos a un sitio, pero va a ser un curso de fin de semana que va a incluir esta terapia a manera individual también, que va a haber un día reservado pura y exclusivamente para este tipo de regresión una vez se haya tomado la conciencia a través del curso. Perfecto. Porque yo, como te digo, esto no se puede hacer con cualquiera, no se puede, a ver, para mí no es ético vender una regresión cuando no está trabajada la persona. Hay que llevarla a un estado de conciencia. Claro que sí. Si no, ¿qué vas a llevar ahí? Totalmente. ¿Quién va a ser el observador de esa situación a la que regresas? No hay que observar desde la percepción que necesitamos. No tienes metaposición, porque la persona va a seguir viviendo en su Exacto, su aquí al contrario, te puedo revolver mal, ¿eh? Te puedo llevar a un estado donde tú veas algo a lo cual no estás preparado para asumir. Claro que sí. Y esos estados no se esfuerzan. Hay que ser respetuoso como terapeuta hacia dónde uno guía a la persona. Eso es una irresponsabilidad. Y respetar los tiempos que no son iguales en todo el mundo. Eso es una irresponsabilidad. Eso es una situación muy complicada. Eso es una gran responsabilidad. Mi amor, nos quedan 10 minutos. ¡No! Pero empieza la bomba ahí, 10, 9, 8. Es que no me parece, es que esto es una falta de respeto. Bueno, tenemos que colgar este directo porque este directo le va a abrir la mente a mucha gente y gracias porque tus preguntas son alucinantes. Me encanta realmente cuando, bueno, evidentemente tienes el conocimiento para poder hacer buenas preguntas. Gracias, y es un tema que, como tú sabrás, terapéuticamente hablando, es necesario que lo conozca mucha gente y que realmente se expanda esta conciencia. Bueno, mira, como quedan pocos minutos, yo no me puedo retirar sin decirle a la gente que hay un post en mi feed de Instagram de hoy para que le pongan nombre a la rana de brinco. Por favor. ¿Vale? Por favor, nuestra ranita, nuestra rana bella. Que tenemos la mascota de brinco acá para romper y para activar los niños interiores para que jueguen. Para que esa parte divertida no puede morir. A ver, yo lo que más me gusta de mi seriedad es mi niña interior, precisamente, que no me deja ser del todo seria. Cuando me ve muy seria, tiene como que romper con algo ahí. A mí me pasa igual. Yo cuando estoy así como muy formal, yo que ya va, algo me está pasando. Esto es una cosa. Hay algo dentro. ¿Qué te está pasando? Total.
Mi No, amor. hay que alimentar la alegría de estos niños interiores, Sí. hay que realmente, bueno, lo que también me llama la atención es que no tengan preguntas, o sea, estamos Mira, estoy encantados. viendo, la gente está ¿Están? agradeciendo. Mi Están prima me saludando, puso, pero no han sí, sí, preguntado, no saluda. tienen inquietudes. ¿Qué es esto, Dios mío? Mira, tan bello, gran directo. Mi prima me dice, prima, ya llegué. Ah, Gracias, bueno, llegó prima, por tarde, estar. dile, ¿eh? Que llegó tarde, que yo vi cuando publicó el Por ya favor. llegué, yo le iba a decir, llegaste tarde. Llegaste, ¿qué es eso? Ahora te lo tienes que ver desde el principio. Ahora Elenita, lo mi tienes que ver en amor. diferido. Sí, bueno, por supuesto va a estar en diferido, después lo vamos a bajar a nuestro canal de YouTube en Brincoformación. No, les Y podemos preguntar aquí a las almas que están aquí en este momento, con qué heridas se han identificado, de todo lo que qué hablamos, bonito, qué qué bueno herida eso. de lo que hemos nombrado, que se han visto identificados como que, uy, ahí esa herida me suena, esa herida a Exactamente, mi tiene que niño ver le algo dolió. conmigo, así es. Lo voy a volver a ver, Sí. claro que sí, mi amor, las veces que ustedes Y consideren. véanlo porque está, de verdad que está interesante. Y bueno, y recuerden que el niño va a ser el informante del ego, que el ego va a ser el reactor de la vida y que el cuerpo dolor va a ser el mensaje que proyecte al exterior el ego. Porque es decir, el cuerpo dolor, ¿de qué me va a servir? El cuerpo dolor es la cinta de la película que yo proyecto. Si yo tengo una herida, ese cuerpo dolor se quedó enquistado y va en espejo a proyectar afuera lo que yo no me estoy dando cuenta que cargo y porto en mí. Es muy interesante este Esto, juego, ¿eh? Hay que aprenderlo a jugar para para desbloquearlo. desbloquearlo. Eso es importante porque fíjate, una de las preguntas, eso que acabas de decir es muy importante, porque una de las preguntas que nos acaban de hacer es cómo sanar las heridas. Tienes que pasar por este proceso de reconocimiento, Daisy. Es bien importante lo que acaba de decir Nati. Tienes que pasar por un proceso de reconocimiento y tienes que pasar por un proceso de entendimiento y de comprensión. De entendimiento porque el ego funciona desde la mente, pero de comprensión porque tu alma va a ser la que te va a dar la señal. Tu alma va a ser la que energéticamente va a resonar y va a hablar y te va a decir, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro, probablemente es un abandono, pero lo que te está afectando tiene que ver más bien con un abuso, estás diluyendo una experiencia en la otra, no te estás haciendo responsable, y hacerte responsable tiene que ver con toma de Tú conciencia, sabes que más nada. yo cuando doy conferencias suelo, en las presentaciones, me gusta mucho ser pragmática para que la gente lo entienda y suelo poner puntos y demás. En esta última conferencia, como yo tenía poco tiempo, digo, mira, voy a resumirlo en una palabra. Y tú sabes la palabra que utilicé, responsabilidad. Responsabilidad. Yo también, yo lo utilizo mucho. Responsabilidad. Sí. Y al fin y al cabo no es otra cosa que responder con habilidad a los espejos que me está dando la vida. Así es, ¿Vale? así es. Qué Entonces, bello eso, me encanta. Me encanta eso. exactamente. Es ¿Has visto que una de las chicas dijo que se identifica, eh, a ver, aquí está, que se identifica con el rechazo, ¿vale? Entonces, rechazo. me gustaría Carmen, preguntarle mi si nos da amor, tiempo a que nos bienvenida, gracias. conteste cuál de las dos polaridades detecta, si es que directamente no se anima a conectar o si está en esa posición de intentar agradar y recibir aprobación, ¿vale? ¿En cuál de esas dos posiciones te manejas más dentro de todas las posiciones que tiene la herida de rechazo, ¿no? Yo lo simplifiqué mucho porque no había tiempo. Carmen nos A ver si... escribe desde Chile, ojalá que pueda responder. Es una muy querida, una persona muy querida por mí y me encanta que haya participado comentando eso. De verdad que me parece súper, súper interesante. Ojalá pueda agradar y recibir. Ujú. Bueno, agradar y recibir, vale, perfecto. Bueno, lo que tienes que hacer es cuando te encuentras en esa posición de querer agradar, reaccionar y decir, ¿cuál es mi producto positivo en esto? ¿No? Cuando yo estoy haciendo ese acto de que me valoren, de agradarles a la gente, de aprobarme, ¿en qué parte yo no me estoy aprobando a mí misma? Porque ten en cuenta que normalmente repetimos lo mismo que nos hicieron. Claro. Si nos rechazaron, nosotros nos rechazamos y le damos la responsabilidad de que nos aprueben a los que están fuera de nosotros. Así Entonces es. practicamos el egoísmo de esperar de los demás lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Entonces lo que tú tienes que hacer es, cuando te veas en eso, volver, como que te viene esa toma de conciencia y decir,
¿Por qué le estoy dando esta responsabilidad de que me acepte a otro? ¿En qué parte yo no estoy siendo capaz de aceptarme? Vuelve a tu herida, perdónala, perdona esa percepción que tienes de tu herida y intenta hacer en ese día, en ese momento, un acto de aprobación hacia ti. Me amo y me acepto con todas mis luces, con todas mis sombras. Me amo y me acepto tal cual como soy, completamente. Entonces, algo que a ti te vuelva al presente y te haga tomar esa responsabilidad. Bueno, yo estoy fascinada. Yo estoy aquí Tú es que fascinada. eres un amor. ¿Qué quieres que te De diga? verdad que estoy feliz. Qué belleza, Nati. Mira, me encantó. Qué bueno que hayan hecho esta pregunta y qué bueno que le hayas dado esta respuesta a Carmen, porque me parece que es un poco resumir todo lo que estuvimos conversando durante esta hora en el live. Nos quedan 3 minutos y necesito que te despidas. Por favor, nuestras redes, @Quanticoach, ustedes la conocen. Ella es un ser millonario en abundancia y tiene 200.000, 800, 500 millones de seguidores por lo buena y lo excelente que es. Mis redes, @ElenaContramaestre. Por favor, Brinco Formación está dando la hora, la talla, la diferencia, la Que está hay curso de marcando. esto en Brinco Hay Formación curso para de detectar esto, las heridas, para así sanar las es. heridas, Tiene y que las partes del alma, la membresía es solo, tienen todo disponible, no así solo este es, curso, sino los 55 cursos más que hay, las totalmente. masterclass, todo por solo una cuota al mes, nada Siempre más. le digo a Le las escriben a personas, Elena y le piden el acceso para que les dé si les interesa. maravilloso. Yo siempre les digo a las personas, piensa que por un curso, y no por un tema de vender, porque igualito, gracias a Dios, tenemos personas súper conectadas con la plataforma, pero hasta por un tema de economía, un curso regularmente te puede costar entre 15, 20, 30 y hasta 50 euros. Y Más. resulta que aquí tienes por 16 euros todos los cursos que puedas, son al cambio $18 también para las personas que están en otros lugares. Y es un material de calidad con profesionales excelentes de todas partes del mundo. Y estoy convencida de que estamos haciendo un excelente trabajo y de que vamos a crecer en valor, en calidad, en servicio. Las propuestas que hay para este año son magníficas. Gracias, Natalia, por ese trabajo maravilloso que estás haciendo con todo el equipo de Brinco Formación, donde yo pertenezco, donde yo Y formo como una parte. estrella bien brillante y agradecida de que siempre nos des este espacio para expresarnos desde la óptica que también nos facilitan tus preguntas. Bueno, yo les agradezco a todos los que se hicieron este tiempo para escuchar este tema que es muy importante para vuestra vida. Les invito a que si les ha resonado lo que decimos, tomen esa responsabilidad Así y es. no deleguen la sanación en que otras personas vengan a disculparse, vengan a arrepentirse, porque fueron actores necesarios de nuestra obra, una obra que aunque no seamos conscientes, porque desde la mente no podemos llegar a percibirlo así, la hemos elegido. Así Entonces es. son necesarios, son factores necesarios para nuestra corrección, para nuestra actitud, y les tenemos que en parte, aunque esto suene terrible, agradecer que nos hayan facilitado la experiencia de que hoy esta conciencia nos ayude a sanar y a evolucionar. Porque solo así es como subimos niveles de alma y nos descargamos esos niveles de alma y eso nos hace poder ser personas más conscientes. Mis amores, agradecida, Nati. Me despido en este espíritu de tierra. Seguramente la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Y abrazos desde aquí hasta Canarias y al infinito y más allá, mi Nati. Abracitos para todos, muchas gracias. A ti, Besos. a ti.